Bueno, pues yo vengo de Corriza-Senación del Valle Alcudia, que está al sur de esta región, al sur de Ciudad Real. Entonces, pues lo primero es agradecer a los organizadores, tanto a Mari Carmen como a todas esas personas que se han encargado de organizar esto, que es importante, tiene mucho valor y mucho más, y además se hace en un pueblo de 250 habitantes. Entonces, pues la experiencia realmente es muy valiosa. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño preámbulo, porque gran parte de la solución del problema que hemos estado ya escuchando brevemente, el problema es la usurpación de un bien público, y gran parte de esa solución se fundamenta en que los políticos, los jueces, los ciudadanos, los propietarios tengan conciencia del valor que tiene este patrimonio. Mientras esto no se entienda, pues esto se verá como una cosa de cuatro locos que quieren pasar por una finca que no es suya. Entonces es importante comprenderlo, ¿no? Los caminos públicos, por supuesto, todo el mundo ya sabéis que no es algo nuevo, ¿eh? El interés por los caminos públicos viene desde hace muchos siglos, ¿no? No solamente el uso del camino, sino el estudio y la valoración de los caminos. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Los caminos públicos, además de comunicar un pueblo con otro, sirven para adentrarnos en el medio rural natural, ¿no? Es un medio de comunicación. Por supuesto, el primer uso del camino público es servir de desplazamiento. Yo quiero ir de un lugar a otro y tengo que utilizar un vial, ¿no? El primer uso sería ese, ¿no? El de comunicación. Actualmente los caminos se les intenta dar también otros usos llamados alternativos, como por ejemplo el senderismo, el servir de lugar de ocio, de educación ambiental, bien en grupo, bien individualmente. Y es que todos los ciudadanos, por el hecho de serlo, aunque no seamos propietarios, tenemos el derecho por ley, no solamente por derecho de nacimiento, sino tenemos derecho por ley de poder disfrutar pues de estos entornos naturales, rurales también, que hay en nuestro país, ¿no? Esto que veis aquí arriba, que no le pongan puertas al campo, hasta hace unos años, cuando se quería exponer, hablar de algo que era absolutamente imposible, o sea, el colmo del imposible, se decía que eso era poner puertas al campo, ¿no? Bueno, pues hoy en día ya tiene puertas el campo, ya las tiene. Y la mayoría de ellas, el 99,9%, son ilegales, pero ya tiene puertas el campo. Ya le hemos dado la vuelta a la tortilla, le han dado la vuelta a la tortilla y el campo ya tiene puertas, ¿no? Es decir, que esa cosa imposible ya se ha hecho posible. Y por lo tanto es algo que debemos revertir, debemos dar marcha atrás, ¿no? Bueno, el tema de los caminos en nuestro país, pues por ejemplo está despertando que un par de franceses, que veis aquí sus nombres abajo, pues hicieran una demostración de factibilidad. Empezaron a andar en Toledo para ir hasta Córdoba en el año 2012, como ahí veis, son dos franceses aficionados a caminar. Entonces, pues nada más iniciar el camino, pues les chocaba, ¿no? Porque esto que ocurre en España no es habitual en el resto del mundo. En Europa, por supuesto que no, pero en el mundo es una rareza ya. En los países del norte de Europa, por ejemplo, no solamente se puede andar libremente por los caminos públicos, es que por las fincas privadas también se puede andar libremente, con la única condición de no causar daño. Esa es la única condición. Y de hecho hay países del norte de Europa que animan a sus ciudadanos a transitar por las fincas privadas, fuera de los caminos. Eso aquí ahora mismo ya es algo impensable, ¿no? Pero bueno, ese tiene que ser nuestro objetivo. Bueno, pues a estos franceses pues
nada más iniciar esa andadura ya les chocaba, ¿no? Ver cadenas, puertas, vallas, ahí tenían que pasar arrastrándose como si fueran a cometer un delito en esa finca, cuando su único interés era transitar por un camino público y conectar dos ciudades que habían leído, habían estudiado desde pequeños, que eran interesantes, ¿no? Incluso en mitad del campo podemos encontrar puertas y carteles que nos indican que hay detectores electrónicos de presencia humana. Yo he visto en mitad del campo un portero electrónico y cámaras de vigilancia en mitad del campo para que el guardia tenga constancia de si alguien rompe la cadena, que por cierto, desgraciadamente, hay que animar a hacerlo. Bueno, aunque sea un trabajo muy rápido, no tan extenso como vuestro inventario, pero me he parado en hacer una comparativa de los caminos de este término municipal. Ahí tenéis casi todo él, empezando por un plano que tenéis disponible en internet, afortunadamente, de 1936. Esas líneas verdes corresponden a todos los caminos públicos que existían en 1936 en este término municipal. Entonces vamos a ir comparando qué está ocurriendo, ¿no? En el año 38 se hizo otra cartografía y básicamente conservaban en su integridad esta red de caminos. En 1948 también, ahí no se ve, pero os aseguro que si ampliamos la imagen se puede ver que esas líneas verdes, que son semitransparentes, corresponden con esos caminos que se mantienen en ese año 1948. Pero aquí ya se da un salto. La última buena cartografía que se hizo en España se hizo en los años 50, 1950, por ahí. A partir de entonces, la cartografía ya se hacía, en lugar de patear el campo y recorrer los caminos esos topógrafos y cartógrafos, ya se hacía desde el aire, con un avioncito, y camino que no se veía claramente, pues se eliminaba del plano. Y además, a partir de los años 50, sobre todo a partir de los años 80, el principio de los 80, ya se empieza a expoliar la red de caminos. Aquí veis que es una malla, ¿no? Se habla de la red de caminos públicos porque visualmente semeja una red, ¿no? Una red de pesca, por ejemplo. Y bueno, en el 2008 ya ese desastre que se inicia en los 80, bueno, insisto que está muy lejos para apreciarlo, pero ahí ya, viendo la imagen en detalle, se ve que al menos un tercio de esos caminos públicos de la pesquera ya no solamente han desaparecido de hecho, sino que ni siquiera la institución competente los refleja en su cartografía. Con lo cual es una prueba ya en nuestra contra y refleja la incompetencia y complicidad de esta institución, que simplemente por el hecho de que ese camino no se vea desde un avión ya se permite el lujo de eliminarlo. Con lo cual es una prueba que ahí queda, aunque hay que decir que lo que fue un camino público legalmente lo sigue siendo para la eternidad. Es decir, que si algún día el ejemplo de vuestra alcaldesa fuera mayoritario en España, pues se podrían volver a recuperar los caminos. Pero camino que se pierde hoy en día, pues ya el esfuerzo de recuperarlo es mayor que el esfuerzo de mantenerlo, ¿no? Y bueno, estos caminos públicos que hace hasta los años 80 pues tranquilamente se podían recorrer y sin obstáculos, pues ya empezamos a ver cómo se cierran con vallas, con puertas, con candados, e incluso se intentan hacerlos desaparecer físicamente, ¿no? Aquí veis pues que lo que era un camino, por el hecho de no transitarlo, pues permite que la vegetación crezca, incluso se llegan a agrar, como luego veremos, ¿no? Además, esto se hace gradualmente y por imitación, es decir, algo que se da frecuentemente, ¿no? Pues un propietario poco escrupuloso con las leyes, por no llamarle canalla directamente, pues quiere cerrar un camino, entonces como duda de si la administración le va a hacer algo o no se lo va a hacer, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un pequeño propietario, ¿eh? El problema mayor viene con los grandes propietarios de las grandes fincas, pero los medianos y pequeños
pues dicen, bueno, yo voy a quedarme con este camino público, pero bueno, para ver qué repercusión tengo, primero le pongo el cartelito de camino privado. El camino está ahí, pero le pongo un cartelito que además ni firmo, ni digo quién lo ha puesto, podría ser alguien que venía por ahí, ¿no? Entonces, ante la incompetencia de las administraciones públicas, que no hacen nada, pues este hombre ve que pasan los meses y dice, bueno, pues la gente que duda, la gente que no está muy metida en esto, pues con ese cartelillo ya deja de venir. Por lo tanto, voy a dar un paso más. Entonces, pues pasado unos meses o un año, pues lo vaya y a lo mejor pone una puerta. Como ve que tampoco pasa nada, pues finalmente le pone el candado, ¿no? Y como la administración sigue siendo incompetente en casi todos los casos, pues ahí queda. Y luego además esto los vecinos lo ven. El vecino que ve que su amigo ha cerrado el camino público y no le ha pasado nada, pues dice, pues yo también, yo no voy a ser más tonto que mi vecino, yo también me quedo con el camino público. Es decir, que esto va increciendo, que dicen los que se dice, ¿no? Y ahí tenéis una imagen absolutamente real, desgraciadamente real, ¿no? Por poneros un dato, en el tercer término municipal mayor de España, que es Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, dicho por un técnico, no ya por los ecologistas que siempre dicen que exageramos, dicho por un técnico municipal, hace 10 años el 80% de sus caminos estaban cerrados. El 80% de los caminos públicos. Actualmente ya estaremos sobrepasando el 90%. Es decir, el problema es grave y se va incrementando. Y bueno, pues desde el movimiento ecologista, desde el movimiento vecinal, por cierto me alegro que en la pesquera, como ha comentado antes la alcaldesa, la primera denuncia partiera de los cazadores. Es una alegría para mí que coincidamos, sectores que en teoría y con algunas personas malintencionadas siempre nos quieren poner en contra, pues somos compañeros de camino en este tema, ¿no? Me alegra que los cazadores, los pequeños cazadores, porque si hablamos ya de las grandes monterías, la cosa es radicalmente diferente. Bueno, los caminos que se cierran, pues hay que denunciarlos. Desgraciadamente, pues tenemos una guardería forestal, actualmente se llaman agentes medioambientales en esta región de Castilla-La Mancha, que algunos cumplen con su función, pero otros muchos no. Caminos públicos que se cierran no se denuncian si no lo hace el ciudadano, usuario, el cazador que va a pasar por allí, el ecologista, el vecino que quiere recorrer un camino que ya su padre, su abuelo o su bisabuelo recorrió, ¿no? Y lo disfrutó. Periódicos comarcales o nacionales como el ABC en este caso, pues muestran también esta realidad. Bueno, pues aquí tenemos una imagen actual de lo que fue un camino público. No lo veis, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis los límites. Esos son los límites de lo que fue un camino público. En este caso ocurre algo raro, pero que se va a tornar normal de aquí a pocos años. Es decir, lo habitual en el cierre de caminos públicos es que el gran propietario, el gran latifundista, lo cierre por las bravas. Aquí está mi finca, llega muchas veces el nuevo rico, el banquero, el terrateniente, y dice, yo mi finca la cierro herméticamente y que nadie pase por aquí. Esto es lo habitual y mayoritario ahora mismo. Pero ¿qué están aprendiendo estos desaprensivos? Pues como ven que la administración en gran mayoría es cómplice, pues lo que hacen ya es intentar legalizar una situación absolutamente ilegal. Entonces intentan comprar caminos a los ayuntamientos o hacer permutas, ¿no? Es un fraude de ley, pero bueno, como estampan su firma muchos alcaldes, pues ya parece que con eso se cumple la ley. Bueno, pues siguiendo con este camino, veis que
no solamente el vial ha desaparecido, sino que lo han arado para que físicamente ya ni se sepa que ahí existió. Pero bueno, a veces cuando queremos saber si un camino existió o es público o privado, pues hay que echar mano, lamentablemente, de los detectives, o incluso habría que llamar al gran Colombo para que nos ayudara en esta ardua tarea que cada vez va a ser más complicada, ¿no? Ahí veis un camino, este es uno de los miles de ejemplos que se pueden poner, ¿no? Vas tranquilamente caminando por un camino y de repente al entrar a una finca pues se cierra, y si saltas o das un rodeo pues vuelve a continuar el camino. Es decir, que cartografía existe, pruebas existen. Otro ejemplo más de cómo es la realidad, sin exagerarla un ápice. Ahí tenéis los límites de dos fincas del mismo dueño, hablando en plata, sinvergüenza propietario de la Alcotarcilla Robledillo, que no solamente cierra todos esos caminos que veis en rojo, manteniendo únicamente uno abierto que atraviesa su finca, y no de forma voluntaria o graciosa. Pero bueno, eso es un reflejo de cómo está la realidad, y no es de los peores casos, los caminos públicos son de competencia municipal, es decir, los gerentes son los alcaldes, ¿no?, de los ayuntamientos. Pero luego están las vías pecuarias, esos caminos ganaderos que datan de hace miles y miles de años, pues que, como veis, en el mejor de los casos de que la administración los amojona, pues luego viene el propietario con el arado, y ahí pues habría que consultar a Iker Jiménez, porque es curioso cómo el arado, cuando va transitando al borde de una vía pecuaria o de un camino público, el tractor siempre tiende a irse a la parte pública, ¿no? Es curioso, ¿no? Y bueno, pues ahí lo veis. En este caso no han quitado el mojón, pero han arado la vía pecuaria. Estos ya son casos minoritarios, pero que conviene también conocerlos, ¿no? A veces las veredas, porque hablamos de caminos públicos, pero las veredas, las sendas, también son muy valiosas y hay que conservarlas. Hay que decir a los gestores públicos, a los ciudadanos también y a los jueces, que público es todo lo que fue público, ya sea camino de 8 metros, camino de 3 metros o una simple vereda o senda de herradura. Todo eso es público y por tanto hay que mantenerlo. Y aquí, pues desgraciadamente, desde que un grupo de moteros descubrieron este sendero, pues está destrozado, con muchas dificultades para caminar. A veces las instituciones, como las diputaciones, señalizan senderos, caminos para ir a caminar, y bueno, pues ahí veis un paso con cierto peligro que hay que pasar. Es decir, que incluso en el mejor de los casos, cuando ya una institución decide señalizar, proteger y amojonar, pues la verdad es que el sentido común brilla también por su ausencia, ¿no? Bueno, también nos están destrozando el paisaje. No solamente nos roban el patrimonio, la red de caminos públicos, sino que nos destrozan el paisaje. Pues bueno, en este caso una compañía eléctrica pues decide que en lugar de la línea recta para trazar el cable, pues que le sale más barato poner los postes sobre una vía pecuaria, ¿no?, con el detrimento paisajístico que luego revierte también en la economía local, ¿no? Aquí tenemos un magnífico camino después de que el director de un parque natural decidiera que había que ensanchar el camino y talar los alcornoques que estaban situados en el borde del mismo y que además daban sombra al caminante. Ahí veis los alcornoques que talaron. Ahora ya prácticamente se puede ir en autobús, por lo que antes fue un camino perfecto para caminar. Y bueno, a veces incluso las instituciones regionales, en su demencial tratamiento de los caminos, diseñan rutas turísticas, como en este caso la ruta del Quijote, y ahí veis que no anima a caminar por ahí y disfrutar, ¿verdad que no? Pues esto lo hizo nuestro querido gobierno regional. Incluso cuando diseñan rutas para ir a caminar o a caballo o en bicicleta,
sorprendentemente, pues asfaltan ese camino, ¿no? Que es lo peor que se puede hacer si pretendemos atraer turistas a caminar por estos lugares. Incluso hay cosas tan escandalosas como que una diputación arregla un camino, vamos a decir arregla un camino y al día siguiente el propietario lo corta, ¿no? Es decir, nos gastamos dinero público en arreglarle el camino para que luego el propietario, después del arreglo, lo corte. Bueno, casos ya muy, muy extremos, como el Ayuntamiento de Fuencaliente, pues que decide y ha dado un paso hacia adelante que cualquier persona que quiera pasar por sus caminos del término municipal suyo, pues va a tener que pagar a un guía y pedir autorización para pasar por allí. Eso es algo absolutamente de locura. Hay mucha polémica, salen algunos medios de comunicación, medios incluso estatales, como El Plural, incluso en un periódico económico como El Economista, pues también de vez en cuando prestan atención a estos asuntos y divulgan esta problemática, ¿no? En el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, pues también acaban de privatizar un camino público, un camino vecinal incluso. Y bueno, vamos a ver brevemente también qué es lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, hemos visto que tenemos una red de caminos públicos muy extensa, que es pública, es decir, que lo deben de poder usar libremente todos los ciudadanos, y además que esa red de caminos no solamente son patrimonio público, sino que también son útiles para el desplazamiento. Hay lugares que ahora mismo solo se pueden comunicar por carretera dando un gran rodeo, ¿no? Cuando hay caminos en línea recta que se podrían utilizar mucho mejor. Luego también los caminos públicos son útiles para la conservación de la naturaleza. Son útiles, ¿sí? Aunque parezca un contrasentido, el que haya caminos que atraviesen un espacio natural es bueno para ese espacio natural. Pero vamos, no me voy a extender mucho en ello. También los caminos públicos permiten el acceso, permiten ir a descubrir lugares históricos que conocieron nuestros padres, abuelos o tatarabuelos, ¿no? Por ejemplo, ir a ver un yacimiento arqueológico, ir a ver un cortijo que arquitectónicamente es interesante, ir a ver una fuente histórica. Pero luego además la red de caminos públicos pueden ser un motor de desarrollo económico, pueden dar dinero, pueden dejar dinero en los pueblos, porque además de individualmente, pues hay colectivos senderistas, yo estoy en uno también, que organizamos rutas pues todos los meses, incluso con más frecuencia también, y pues dejamos dinero en los pueblos de los caminos que visitamos. Bueno, pues como decíamos antes, no solo el terrateniente cierra los caminos, sino que en este caso un terrateniente ha comprado al Ayuntamiento de Valdepeñas no un camino, 13 caminos públicos que han pasado por el pleno de la corporación y que ya los ha vendido al Ayuntamiento. Ahí arriba a la izquierda veis una gran mancha verde. Es curioso cómo el Ayuntamiento de Valdepeñas presume de tener ahí un gran espacio natural, pues ese espacio natural que estaba atravesado por 13 caminos públicos ahora mismo ya es intransitable, salvo que cortes alambradas o saltes y demás. Lo que hablábamos antes, aquí tenéis un argumento que utilizó este propietario para avalar que el Ayuntamiento de Valdepeñas le vendiera los caminos. Y es que, os leo por si no lo veis, hemos tenido conocimiento de que en la Comunidad Autónoma de Andalucía existe la posibilidad por parte de los ayuntamientos de considerar que determinados caminos, aunque fuesen públicos, tienen la consideración de no utilizables, lo que motiva o es causa suficiente para su desafectación y venta a particulares. Esto es un fraude de ley. Es decir, toda ley tiene su línea de fuga
para cubrir situaciones excepcionales. Lo que no vale es coger la parte excepcional de una ley para ya que sea la norma, ¿no? Pero bueno, les ha servido a este propietario y el ayuntamiento, el alcalde de Valdepeñas, les ha vendido, además por una cantidad irrisoria, estos 13 caminos públicos. Bueno, aquí tenéis una foto del conjunto de las alegaciones que presentamos desde Ecologistas en Acción y que en este caso pues no sirvieron para nada, ¿no? Desgraciadamente, cuando veamos un camino público, pues no debemos de confiar en que el guarda forestal tramite la denuncia, no debemos confiar que la Guardia Civil tramite la denuncia, no debemos confiar en la mayoría de los casos que el ayuntamiento lo denuncie, sino que tiene que ser el ciudadano, el usuario, quien desgraciadamente haga valer su derecho y tramite la denuncia, que no siempre tiene por qué ser de forma judicial, ¿no? Aquí sí tenemos un rico propietario, el duque de Westminster, inglés, tiene una fortuna mayor que la reina de Inglaterra, para que os hagáis una idea, y que recientemente pues ha cerrado el paso por un viaducto, aunque en su finca de la Garganta más de 13 caminos públicos los tiene también cerrados, ¿no? Curiosamente, dentro de la Garganta, una actuación que está teniendo este gobierno regional es cambiar la denominación administrativa, por decirlo de alguna manera, de algunos montes con los que tenía consorcio, les cambian la titularidad y de ese modo les condonan, les perdonan, hablando en plata, la deuda que esos propietarios tienen con la administración. Curiosamente, no es un pobre diablo, es el duque de Westminster con miles de millones de euros en su bolsillo, al que este gobierno le ha perdonado 173.000 euros. Bueno, en Internet pues tenemos algunas valiosas herramientas, como esta página de Change, hablando en castellano, ORG, que permite recoger firmas de todo el mundo para avalar pues determinadas actuaciones en defensa de los caminos. A veces pues alcaldes nos demandan ayuda, como en este caso el de Luciana, porque hay una finca que tiene los caminos cerrados. Entonces pues bueno, siempre, además de intentar la vía legal, de buscar los mejores aliados, pero bueno, al final ya veremos que cuando el camino nos llega a una actuación directa, pues habrá que hacerlo, ¿no? Se señalizan algunos caminos con estos cartelitos, que esta, digamos, sería una propuesta que deberíamos hacer todos los colectivos, se nos ocurre a nosotros, pero sería bueno. Quiero decir, cuando un vecino de un pueblo tiene una puerta de cochera y utiliza la puerta para pasar y salir con el coche y no quiere que nadie le obstaculice esa entrada o salida, ¿qué se suele hacer? Pues se va al ayuntamiento, se pide una licencia de vado, se paga el impuesto correspondiente, el ayuntamiento te da una tablilla con un número de registro y se pone en la puerta. De ese modo, todo el mundo sabe que esa puerta está, digamos, legal, entre comillas. Bueno, pues en el caso de los caminos privados, que efectivamente los hay también, pues habría que hacer justo lo contrario de lo que nos piden ahora. Es decir, muchas veces vamos caminando por un camino público y ante el cierre del mismo, el propietario, y a veces incluso, desgraciadamente y vergonzosamente también la Guardia Civil, nos pide que nosotros probemos, demostremos que ese camino es público. Pues no, señor, hay que hacer justo al revés. Hay que hacer lo mismo que hacen los ayuntamientos con los vados. Si un camino es privado, el dueño tiene que demostrar que es privado, que vaya al ayuntamiento y que le den una tablilla de camino privado, para que todo el mundo que vaya por allí lo sepa y sepa que es cierto, y no el caso contrario, de que yo vaya andando y yo tenga que ir con un camión de papeles conmigo, demostrando que todos los tramos del camino por donde yo paso son públicos, ¿no? Es muy importante lo que aquí se va a hacer mañana, por ejemplo, ¿no? Es decir, los caminos se cierran y hay básicamente tres responsables, ¿no?
es como una banqueta que tiene tres patas. Por un lado, la falta de uso. Con las carreteras, en los últimos años, pues ya parece que nadie quería ir por los caminos y que por lo tanto, pues no eran necesarios. Entonces, la disminución en el uso de los caminos ayudó, no generó el problema, pero ayudó. La otra pata que sustenta sí es la que genera el problema, que es el propietario. El propietario que tiene una finca, pero hay que cambiar el chip en el concepto. Cuando nos dicen que queremos entrar a una finca por un camino, no, eso no es así. Nosotros queremos pasar por un camino público que atraviesa una finca privada, eso es distinto, ¿no? Entonces, la otra pata, la otra causa del problema es el propietario que cierra el camino ilegalmente. Y la tercera pata es la administración, que en la mayoría de los casos es cómplice, en el mejor de los casos por negligencia y en el peor porque se venden. Hay un comercio de concejales y alcaldes, desgraciadamente. Hay alcaldes y concejales que se compran y se venden en el mercado de los caminos, ¿no? Entonces, por eso es importante que además de la batalla legal, pues se recorran estos caminos, ¿no? Se organicen rutas, bien colectivamente, individualmente. No sé cómo voy de tiempo. ¿Mal? Bueno, pues ya intento ir un poco más rápido. La venta de la INEF, que muchos conoceréis, y creo que esta tarde se vea el documental que parcialmente está grabado allí. Pues no solamente con el cierre de caminos se afecta al transeúnte, sino que muchas veces se afecta pues a un pequeño propietario pues de una casa, una antigua venta en este caso, pues que vive allí y que durante unos años esta persona que veis recogiendo una placa honorífica de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, pues se vio incomunicado, sí, estuvo incomunicado porque el propietario de la finca que rodea la venta pues le cerró los caminos. La Cotofía es el nombre de esta finca que está acosando a una humilde familia que ha cerrado caminos, ha cortado ríos, ha modificado vías pecuarias. Esta es la imagen. Aquí había una puerta cerrada que no fue por vía judicial, fue un delegado, o sea, fue un político, digamos, el que por las bravas, por las bravas, ante esta puerta cerrada que impedía el acceso por el camino público, por las bravas ordenó a una máquina ir a derribar la puerta, sin pasar por juzgados que hubiera eternizado la solución. Y desde entonces ese camino está abierto. Es decir, que a veces hay que utilizar la vía no de la violencia, pero sí de hacer valer un legítimo derecho. Porque si bien nadie debe ejercitar la justicia por sus manos, pero cuando un propietario de una finca lo hace, pues hay que defenderse, ¿no? Sí, ya para terminar, pues este es uno de los senderos que tenéis en este término municipal, que es algo que tiene mucho valor, que no solamente hay que defender los caminos porque son un patrimonio público, sino que también son útiles, y no solamente para el vecino que quiere pasar de un lugar a otro, sino que eso da vida a los pequeños municipios, también a los grandes, y que además pueden dejar dinero y lo están dejando, ¿no? Y bueno, ya para acabar, pues una reflexión, ¿no? Que además debería dar pie a, antes de arreglar un camino, pues ahí, no sé si lo veis, el William Shakespeare, que todos conocemos más o menos, dijo que procurando lo mejor, pues estropeamos a menudo lo que está bien, ¿no? Y es que no solamente hay que mantener el camino, el sendero, sino que hay que mantenerlo en las mejores condiciones. Esta imagen ya es algo en peligro de extinción, ¿no? Y es otro argumento más, que es la belleza, la estética de los caminos. Porque si bien un camino hay que buscar que sea funcional,
para que nos deje dinero en los pequeños municipios y en los grandes, pues hay que buscarle que tenga una cierta estética además, ¿no? Y no como se hace ahora, porque se le llama arreglar el camino, pues ensancharlo, eliminar, erradicar toda la vegetación que haya en su perímetro y bueno, pues con esta imagen ya me despido y bueno, pues muchas gracias y mucho ánimo al ayuntamiento, a los organizadores y a todos los vecinos de la pesquera. Muchas gracias.